Hola a todos. Hoy le vamos a exponer el tema de modelado de objetos. Nosotros somos del Tecnológico Universitario de Cancún. Nuestros integrantes son Rafael Rincón Cortés, yo, que soy Kevin Román Hernández, y Víctor de Jesús Santos de León. Nuestra carrera es de Ingeniería en Sistemas Computacionales del tercer cuatrimestre. Modelado orientado a objetos en base de datos. Bueno, pues estos bases de datos orientadas a objetos en un lugar de incorporar tablas como lo hacen las relacionales. Utilizan objetos. Bueno, pues estos objetos de una base de datos tienen las mismas características conocidas de los objetos de los lenguajes orientados a objetos, que son la herencia, el polimorfismo, la encapsulación, entre otras. Bueno, pues este modelo admite varias relaciones de una a varias, uno a uno y varias a varias. Bueno, aquí abajo hay como que una tablita que si mis compañeros la pueden ver, de cómo está construida ahora sí que el sistema de una empresa. Que el primer escalón pues es el modelo de la empresa, el segundo análisis del área, el tercero diseño del sistema y en la última es construimos. Bueno, pues el desarrollo de cualquier sistema consiste en realizar tres tipos de etapa. Estas son el análisis, la otra es el diseño y por último la programación, en ese orden tal cual. Bueno, pues el método tradicional que ahora sí que se usa, se pueden realizar diagramas de relación, descomposición funcional y diagramas de dependencia entre varios procesos. Durante este proceso de análisis en el modelo orientado a objetos, se puede realizar el modelado y la declaración de objetos. En el método tradicional se realizan varios diagramas de entrada y salidas, tablas y estructuras de datos y diagramas de acción. En el modelo orientado a objetos, el manejo de los objetos está determinada por las implementaciones de los métodos detectados en el análisis. Esto lo que quiere decir es que en el método tradicional, pues su análisis de diseño suele tener más fronteras bien hechas, o sea, bien definidas, que estén bien estructuradas, mientras que en el modelo de objetos la frontera no es tan bien definida, está muy mal diseñada ahora sí. Bueno, la investigación y desarrollo, de la base de datos orientada a objetos fue impulsada en gran medida por su alta rendimiento en almacenamiento de datos y los requerimientos de acceso que tenían entornos de soporte de diseños tales como el CAD. El CAD es Computer Aided Design y el CACE, Computer Aided Software Engineering. A medida que se ha ido aumentando el uso de la tecnología web, pues muchas de estas organizaciones se muestran más interesadas en el concepto de base de datos que está orientado a los objetos, dado que esta es útil para mostrar los datos complejos de estas tecnologías. Bueno, pues algunas de estas bases de datos son orientadas más a objetos que han sido diseñadas para trabajar bien con los lenguajes de programación orientados a objetos tales como Delphi, Ruby, Python, Perl, Java, Visual, Basic, Net, entre otras. Pues a partir del 2004 la base de datos es orientada a objetos. Se ha vuelto a experimentar un gran crecimiento debido al surgimiento de la base de datos orientada a esos objetos de código abierto. Son muy fáciles de usar y asequibles. Están totalmente escritas en lenguaje de programación orientado a objetos
como Smalltalk, Java o C. Bueno, pues ahora hablaré un poco sobre su uso actual de la base de datos orientada a objetos. Bueno, hay dos puntos claros que tenemos, que la primera es que la base de datos orientada a objetos se han encontrado un nicho de aplicación de áreas tales como la ingeniería, la base de datos especiales, las telecomunicaciones y en áreas científicas como la física de alta energía y la biología molecular. Y el segundo punto más importante es otro conjunto de base de datos orientada a objetos que se centre en el uso integrado en diapositivas, paquetes de software y varios sistemas en tiempo real. Ahora hablaremos de las características técnicas que tienen las bases de datos orientadas a objetos. La mayoría de las bases de datos orientadas a objetos incluyen algún tipo de lenguaje para realizar consultas, lo cual le permite que los objetos sean encontrados utilizando un enfoque de programación más declarativo. En una base de datos orientada a objetos, el acceso a los datos es más rápido debido a que los joins casi nunca son necesarios, a diferencia de lo que ocurre con las bases de datos relacionales. Eso es así porque un objeto puede ser recuperado directamente sin una búsqueda, simplemente siguiendo los punteros. También un área en la que los diferentes productos pueden variar es la forma en la que el esquema de la base de datos es definido. Sin embargo, una característica general es que el lenguaje de programación y el esquema de la base de datos utilizan la misma definición de tipos. También una de las características técnicas podría ser que las aplicaciones multimedia se agilizan debido a que los métodos de clases asociadas con los datos son responsables de una correcta interpretación. También muchas bases de datos orientadas a objetos ofrecen soporte para el control de sus versiones. Un objeto también puede ser visto como un conjunto de todas sus versiones. También las versiones de objetos pueden ser tratadas como objetos por derecho propio. Algunas bases de datos orientadas a objetos también pueden proporcionar soporte sistemático y sus restricciones. La eficiencia de una base de datos orientada a objetos también ha mejorado considerablemente en las áreas en las cuales se requiere una gran cantidad de datos. Por ejemplo, que una entidad bancaria podría obtener la información de las cuentas de un usuario y proporcionarle eficientemente toda la información que necesite, como sus transacciones, todos sus movimientos, los pagos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de sus conceptos básicos. Hay varios conceptos que son propios de la orientación a objetos y otros inherentes a la tecnología, aunque no todos son exclusivos de los sistemas orientados a objetos. Primero, orientado a objeto. Significa que el software se organiza como una colección de objetos discretos que contienen tanto estructuras de datos como comportamientos. Identidad. Los datos están cuantificados en entidades discretas y distinguibles, denominadas objetos. Cada objeto posee su propia identidad inherente. Puede ser un ejemplo de objetos, un párrafo de un documento, la reina blanca del juego de ajedrez, una silla también, entre otras cosas más podría ser. Aun cuando los valores de todos sus atributos, tales como el nombre y el tamaño, sean idénticos, por ejemplo, en un conjunto de 6 sillas de un mismo juego, los valores de los atributos son los mismos y cada una de las sillas tiene su propia identidad. Identificación. En el mundo real los objetos también se limitan a existir, pero dentro de un entorno de computación, cada objeto posee una identificación mediante la cual se puede hacer alusión al modo de exclusivo. La identificación puede ser implementada de distintas maneras, que puede ser como una dirección, un índice de una matriz o un valor exclusivo de un atributo. Clasificación. Significa que los objetos con la misma estructura de datos, como los atributos y los comportamientos, se aglutinan para formar una clase. Son ejemplos de clases, podría ser como párrafos o una pieza de ajedrez también. Clases. Es una abstracción que describe propiedades importantes para una aplicación y que ignora el resto. La selección de clases es arbitraria y depende de la aplicación. Una clase contiene el molde, que es una estructura o puede ser un esquema,
a partir del cual se crean los objetos que pertenece a esa, y el código que debe ejecutarse cada vez que un objeto de la clase recibe dicho mensaje. Instancia. Se dice que cada objeto en una instancia de su clase, toda clase describe un conjunto posiblemente finito de objetos individuales. Toda instancia de la clase posee su propio valor para cada uno de los atributos, pero también comparte los nombres de los atributos y las operaciones con las demás instancias de las clases. Operación. Es una acción o una transformación de lo que se lleva a cabo o que se aplica a un objeto. Mover, justificar, a la derecha son ejemplos de operaciones que se aplican a un objeto o a un párrafo. Método. Es una implementación específica de una operación ejecutable por una cierta clase. Polimorfismo. Significa que una operación puede comportarse de modos distintos en distintas clases teniendo el mismo nombre de método. La operación mover se puede comportar distinto en las clases párrafo y pieza de ajedrez. En términos prácticos, el polimorfismo permite referirse a objetos de diferentes clases por medio del mismo elemento de programación y realizar la misma operación de forma distintas, de acuerdo al objeto a la que se hace referente a cada momento. Yo les voy a hablar sobre el modelado de objetos en programación. El modelado orientado a objetos utiliza el paradigma de la orientación a objetos para el desarrollo del software. Este enfoque realiza la construcción de modelos de un sistema promedio de la identificación y la especificación de un conjunto de objetos relacionados, que colaboran entre sí de acuerdo a los requerimientos establecidos para el sistema de objetos. La definición del modelado orientado a objetos puede claramente dividirse en el enfoque en tres dimensiones. Estos serían dimensión estructural, dimensión dinámica y dimensión funcional. Este tipo de modelado implica la realización de diversas actividades, que esta sería identificar clases, modelos y objetos. El otro sería asociar estéticamente los objetos. Eh, Otro punto igual sería la especificación del comportamiento de los objetos. Y como último punto tenemos definir la jerarquía de herencia de las clases. Como características de los modelos orientados a objetos, se habla de que el modelado orientado a objetos está basado en el paradigma orientado a objetos, igual que trata el almacenamiento de objetos. Igual define un lenguaje para la definición y manipulación de objetos. Como penúltimo punto, nos habla que incluye mecanismos para optimizar el acceso. Estos serían la indexación y clustering, sería el control de la concurrencia, seguridad y gestión de usuarios, facilidad de consulta y recuperación ante fallos. Por último punto, nos habla que debido a que es un esquema orientado a objetos, incluye encapsulamiento, herencia, poliformismo y etc. Bien, también yo les voy a explicar lo que sería el modelo dinámico. Este tiene más aspectos del sistema que tienen que ver con el tiempo y los cambios. Nos comenta que describe el control del sistema. Esto quiere decir que las secuencias que ocurren como consecuencia del uso de los usuarios finales sin tener en cuenta lo que hacen las operaciones sobre qué operan y cómo se implementan. Esto es como ocurre en el modelo orientado a objetos que se comunican entre sí a través del paso de mensajes. A esta acción del modelo dinámico se denomina interacción entre objetos. Bien, el modelo funcional. El diseño del modelo funcional de sistema de información
Se representa a través de notaciones gráficas por niveles junto con la descripción de la funcionalidad de cada uno de los componentes del sistema. Este modelo representa todos los factores esenciales del desarrollo del software, ignorando aquellos que forman parte de los detalles más específicos del sistema. Este modelo parte de un propósito general bien específico y de la manera más simplificada posible. Desde una perspectiva más general del modelo funcional, se relaciona con el modelo orientado a objetos. Este modelo se relaciona con una entidad existente. Igual tiene tres principios fundamentales: el particionamiento, la abstracción y la proyección. Eh, Más bien, este modelo está basado en conceptos de funciones o procesos, de modo que estos se conviertan en el elemento más importante de este enfoque. Este modelo describe los cálculos dentro del sistema, es decir, lo que sucede. Algunos tipos de funciones sería la función asíncrona, la función asíncrona dependiente de un estado, la función periódica y la función periódica dependiente de un estado. Bueno, pues en conclusión, lo que yo entendí sobre qué es un modelado de base de datos es un tipo de modelo, ahora sí que de datos, que determina su estructura lógica y que antes era más difícil de usar y ahora en la actualidad es un poco más fácil de manipular todos los datos. Bueno, en mi conclusión me sorprende cómo ha avanzado la tecnología, ya que antes las bases de datos solamente eran de puro código lineal con fondo negro y letras blancas, y ahora no. Ahora se implementaron objetos para hacerlos más visuales y más fáciles de manejar. Gracias al gran avance tecnológico que se ha tenido en estos últimos tiempos, pues gracias a ello se ha creado nuevos métodos, como ha mencionado mi compañero, para que esto sea más fácil de manejar. Es muy interesante cómo esto pues se ha realizado en sí. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado.